UAC planea suministrar a las fuerzas aeroespaciales rusas un lote adicional de cazas ligeros multipropósito MiG-35. Actualmente, las fuerzas aeroespaciales rusas están armadas con 6 cazas MiG-35. Llegarán nuevos aviones en los próximos años, pero Zlyuzar no anunció las fechas exactas. Según él, la entrega será nuevamente para equipos acrobáticos, pero la UAC espera que el avión también sea ordenado por las fuerzas aeroespaciales rusas. En 2019, el MiG-35 participó en la licitación de la Fuerza Aérea India, pero perdió ante el Rafale francés. El Ministerio de Defensa de Noruega ha decidido el número de tanques Leopard 2 enviados a Ucrania. Según la información publicada en el sitio web del Ministerio de Defensa de Noruega, Ucrania recibirá un total de 12 vehículos blindados, de los cuales 8 tanques de la presencia del ejército noruego Leopard 2 A4NO, así como 4 vehículos de apoyo, incluida una capa de puente de tanque, y vehículos de ingeniería. Además, Noruega proporcionará repuestos para tanques, así como fondos para la compra de municiones. Noruega también participará en el entrenamiento de petroleros ucranianos en Polonia. La decisión se tomó sobre la base del Ramstein actual. La Unión Europea incluye a Rusia en su lista negra de paraísos fiscales. Los ministros de Finanzas de la Unión Europea agregaron este martes a Rusia, Costa Rica, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall a la lista de paraísos fiscales de la UE. La lista, que se actualiza semestralmente, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia fiscal o implementación de estándares internacionales para evitar la erosión de la base imponible o el traslado de beneficios, y que además no tome medidas para abordar estos problemas. Militante de las Fuerzas Armadas de Ucrania exigió abandonar Bakhmut y amenazó con limpiar a los diputados. Sugiere que el comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania tome a su hijo o esposa y los lleve a posiciones en Bakhmut. Ya que ellos, sentados en un sillón y gritando, «Gloria a Ucrania», envían unidades enteras para ser masacradas, son asesinos, cree el militante. Los amenaza con una «operación de limpieza» tras el fin del conflicto. 100% será una historia tal que terminará con una purga de nuestros diputados, por lo que murieron nuestros héroes, concluye el patriota, en el video y desafiante dispara una pistola al aire. El Pentágono asumió la responsabilidad del inicio de la ofensiva de tropas ucranianas y mercenarios extranjeros sobre Rusia. Como parte del inicio de la próxima reunión Ramstein de aliados ucranianos, el jefe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, realizó unas declaraciones inesperadas en las que aceptó la responsabilidad del inicio de la ofensiva de las tropas ucranianas sobre Rusia en Estados Unidos. Unidos y el Pentágono en particular. Según Lloyd Austin, la ofensiva del ejército ucraniano comenzará esta primavera, de hecho, en 2 semanas. La responsabilidad asumida por Lloyd Austin en la preparación de la ofensiva indica que Estados Unidos está directamente involucrado en el conflicto. Esto bien puede conducir a un conflicto armado entre Rusia y los Estados Unidos. El desarrollador del bombardero estratégico ruso Tu-160 huyó a los Estados Unidos. Un ingeniero militar ruso involucrado en el desarrollo y producción de bombarderos estratégicos rusos Tu-160 huyó a los Estados Unidos y solicitó asilo político. Este último trabajó en la planta de aviación de Kazan de 2018 a 2021 y bien podría tener acceso a datos sobre el bombardero ruso modernizado con misiles supersónicos Tu-160M2. A cambio de asilo político, un ingeniero militar ruso se ofreció a revelar información clasificada. Barcos de la flota del norte de la Armada rusa por primera vez en 30 años enviados al mar con armas nucleares tácticas a bordo. Representantes de la inteligencia noruega expresaron su gran preocupación después de que los buques de guerra rusos de la flota del norte de la Armada rusa abandonaran sus lugares de despliegue y se hicieran a la mar. Al final resultó que, estos últimos portan armas nucleares tácticas, que es la primera vez en 3 décadas. El envío de buques de guerra rusos con armas nucleares tácticas a bordo se debe principalmente a las relaciones extremadamente difíciles, casi hostiles, entre Rusia y la OTAN, que aboga por una escalada del conflicto en Ucrania y transfiere armas ofensivas a Kiev, lo que le permite atacar territorio ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania aún no han recibido tanques occidentales, pero ya están descontentos con ellos. Existe el temor de que las dificultades con la entrega, el mantenimiento y el reabastecimiento de nuevos equipos hagan que no sean muy efectivos en el campo de batalla. Además, los militares temen las consecuencias de un entrenamiento demasiado apresurado de las tripulaciones, lo que puede provocar pérdidas en combate, informa Nikola Tonev, citando una fuente. El suministro de equipo militar a Ucrania está asociado con algunas dificultades graves, dice el material.
Por lo tanto, es necesario transportar equipos por la noche para evitar ataques del ejército ruso. Igualmente difícil es la alineación de cadenas logísticas complejas para reparaciones y suministros de combustible. El general estadounidense Milley comparó las capacidades del ejército ruso y las Fuerzas Armadas de Ucrania. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, Mark Milley, afirma que el ejército ruso supuestamente no podrá resistir más que las Fuerzas Armadas de Ucrania. Al comparar las capacidades militares de Rusia y Ucrania, el general enfatizó que un grupo de aliados y socios ahora está del lado de Kiev. Anteriormente, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, reconoció que las Fuerzas Armadas de Ucrania no pueden lograr grandes éxitos en el campo de batalla, de lo que habla Kiev.